Buen día, amigos. Continuamos con nuestro curso de astrología y cosmoanalogía. Cosmoanalogía es un concepto que yo establecí porque a fin de cuentas la astrología, como lo dije en una de las lecciones anteriores, se basa en el método de la analogía. Entonces, el cosmos y su analogía con la vida de los seres humanos y los seres vivientes en el planeta Tierra. Analogías. Después ya expliqué eso y lo voy a volver a comentar después. Soy el licenciado Carlos Pimentel y si te gusta este curso, puedes darle un clic en suscribirte para que te siga enviando videos de mi curso de astrología y cosmoanalogía. Si al final tú sigues todas las lecciones, me envías en un comentario, me escribes si vi sus videos, la casi totalidad o la totalidad, y mi teléfono y mi nombre es este, para que yo y su domicilio, para que yo les envíe una constancia de que llevaron el curso completo de astrología con un servidor, licenciado Carlos Pimentel. Es una constancia sin valor curricular. ¿Qué quiere decir? Que no tiene la validez ante la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, para que trabajen como astrólogos, pero tiene validez de demostrar que ustedes llevaron un curso de astrología. Doy cursos también con validez de la SEP, pero esos no son los que estoy dando yo aquí. Aquí estoy dando un curso por mi canal, Carlos de Jesús Pimentel, para los que quieran aprender astrología, que es muy interesante. Entonces, vamos a continuar con nuestro curso. Hoy vamos a ver la lección número 6. La lección número 6 habla de cuáles son las ciencias auxiliares de la astrología. ¿Qué quiere decir ciencias auxiliares? Las otras ciencias que son necesarias o importantes conocerlas y aplicarlas para entender y poder practicar la astrología. Eso quiere decir ciencias auxiliares. Y digo ciencias porque la astrología, ya lo comenté, es una ciencia, no es una superstición, es una ciencia. No la confundamos con las otras formas de adivinación, como la bola de cristal, ni los caracoles, ni el tarot, nada de eso. Esta es una ciencia. Y aplicada esta ciencia con mucho conocimiento de la astrología y con mucha seriedad, llegamos a conocer cómo es la personalidad de una persona, en su carácter, temperamento, emotividad, inteligencia, sexualidad, energía, su moralidad, su espiritualidad, sus relaciones humanas, su espiritualidad, su responsabilidad, su sentido del deber. Todo lo llegamos a conocer con la carta astrológica. Y también conocemos su destino en lo económico, en lo laboral, en lo académico, en lo social, en lo familiar, en lo recreativo, en todo. Pero sabiendo interpretar con mucha seriedad y con mucha prudencia. No podemos hacer pronósticos como lo haría un charlatán, decir, mañana a las 5 de la tarde te va a atropellar un carro rojo. Eso es una charlatanería, no puede ser, pero sí podemos ver que cierto día, por la conjunción que hace su planeta Urano sobre su planeta Marte, hay riesgos de un incidente fuerte e inesperado. Posibilidad que no sabemos cuál es ni cómo va a ser, pero indica que hay que tener cierto cuidado. O sea, la astrología es cierta,
pero no podemos hacer pronósticos irresponsables. Y menos, nunca hablar de la muerte, nunca, y nunca decir cosas graves, pero sí poner sobre aviso riesgos. Pero también cuando ya sucedió algo concreto, en este caso sí, un accidente, o una cosa fuerte, o una premiación, o un gran logro de la persona, cuando ya sucedió, sí podemos ver en la carta astrológica del sujeto por qué sucedió. Ahí sí lo podemos ver. Voy a poner un ejemplo. El día que ganó Felipe Calderón la presidencia de México en el 2006, tenía un aspecto muy favorable de Júpiter, el de la fortuna mayor, con el Sol, del gran éxito y de la autoridad y del poder. Ese aspecto indicaba la posibilidad de un gran triunfo. No lo podía yo decir antes con certeza, pero yo como astrólogo vi la carta astral de Felipe Calderón y la de López Obrador, y yo vi que ese día iba a ganar Felipe Calderón. Con probabilidades. No puedo asegurar, la astrología no puede asegurar nada. Pero se viene la carta astral de Obrador, que tenía un aspecto fuerte de la luna con Saturno, que producía una depresión o tristeza. Y también tenía una aspectación fuerte de Marte con la luna. ¿Qué quiere decir? Que iba a ser coraje y tristeza. En cambio, Felipe Calderón tenía esa gran fortuna. Era una probabilidad, no era un hecho concreto. El astrólogo no puede decir, va a pasar esto. Hay la probabilidad de que suceda esto. Y sucedió. Inclusive, lo escribí en un lugar, lo envié a un periódico. El periódico, pues no, yo era desconocido, no me lo publicó, pero sí lo recibió, donde yo decía exactamente la descripción de pronóstico que yo hacía de esa elección y que fue acertada, y que era difícil de creer a veces porque López Obrador había empezado su campaña con una ventaja grande sobre Felipe Calderón, López Obrador, pero en el transcurso de la campaña se igualaron, empataron. A unas semanas antes ya estaban empatados en probabilidades de ganar. Y ya poco tiempo antes de la elección, ya Felipe Calderón rebasaba con muy poquito, en 5 encuestas, un poquito a López Obrador. Y había una encuesta que los ponía empatados. Ese poquitito, ahora sí que, cuando las encuestas eran serias, porque las que hubo en estas elecciones del 2024 fue una ridiculez de muchas. En ese tiempo que sí, las encuestas eran más certeras, estaba eso indicado. Yo vi que muy probablemente iba a ganar Felipe Calderón. No fue por decir, ay, pues va arriba, va a ganar, no, porque estaban empatados. Y todavía la gente, podíamos pensar que podía ganar, era más probable que ganara Obrador. Como el brujo mayor, un hombre que hablaba que adivinaba lo que iba a pasar, dijo que iba a ganar López Obrador, porque él se basaba aparentemente en su visión, pero se estuvo basando en el éxito que había traído López Obrador. ¿Qué quiero decir? Que la astrología es cierta, pero hay que saber usarla. Si no la sabemos usar, se convierte en una charlatanería. Entonces es una ciencia, pero es una ciencia que hay que conocerla muy bien para no ser un charlatán. No quise hablar de política, quise poner un ejemplo. Puedo poner muchos ejemplos de la personalidad de las personas, de ciertos sucesos que han tenido. ¿Por qué? No lo sabemos. La cosa es que eso es muy cierto. La astrología es totalmente cierta, siempre y cuando el astrólogo esté totalmente capacitado
sea totalmente serio y haga interpretaciones prudentes, pero basados en la astrología, no en sus simpatías. Porque hay astrólogos que creen que están hablando de astrología, pero no están hablando en base a sus gustos. Por ejemplo, un astrólogo decía que el color del Tauro es el color rosa. Yo digo, ¿en qué se basa? Porque a una persona que conocía, que era Tauro, le gustaba mucho el color rosa. No, ese no es un pronóstico astrológico. Esa es una opinión que él tiene porque vio que una Tauro, le gustaba el color rosa. Eso no es una interpretación simbólica de la astrología. Esa es una opinión. Y así vemos que la mayoría de los astrólogos no son astrólogos profesionales. Son opinólogos, no son astrólogos. Opinan. Se respeta la opinión de todos, pero no se basan en los fundamentos más serios de la astrología, usando la astrología con total seriedad y con total conocimiento de causa, y haciendo interpretaciones con mucha responsabilidad. Vemos la seriedad de la astrología. Muchas veces la astrología nos sirve para constatar por qué la persona es así o por qué le sucedió algo. Es más fácil después de checarlo porque así se cumple. Antes de es difícil. Tiene que ser muy buen astrólogo. Pero cuando ya sucedió o cuando ya sabemos cómo la persona y vemos su carta astrológica, comprobamos y constatamos la veracidad total de la astrología con respecto a la interpretación de la carta astral u horóscopo de alguna persona. ¿Sí? Espero haberme explicado bien. Y no quise hablar de política, quise poner un ejemplo. Bueno, vamos a ver cuáles son las ciencias auxiliares de la astrología. Primero, la astronomía. En la antigüedad, astrología y astronomía eran lo mismo. O sea, la astronomía era en parte astrología porque hacían interpretaciones de cierto tipo, y la astrología era astronomía. Pero, ¿por qué la astronomía es una ciencia auxiliar de la astrología? Porque la astronomía es la ciencia que estudia científicamente los astros. ¿Qué son los astros? El Sol, la Luna, los planetas, los satélites, las galaxias, las constelaciones, todo. La otra ciencia auxiliar es la geografía. ¿Por qué? La geografía es la ciencia que estudia la estructura y composición y cuestiones de la Tierra, del planeta Tierra. No de la Tierra esta que agarramos, no, del planeta Tierra. Y en la astrología, las cartas astrales u horóscopos se hacen en base al lugar donde nació la persona, el ser vivo, la sociedad que estamos estudiando o el suceso que pasó. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer una carta astral hay que saber si la persona nació en Argentina, o nació en España, o nació en Sudáfrica, o nació en Canadá, o nació en México. Y en México, ¿en qué parte de México nació? Si nació en el Estado de México, o si nació en Chihuahua, o nació en Yucatán, porque en base a eso es la carta astral, por el lugar donde nació. Tercero, la tercera ciencia auxiliar, bueno, como la tengo aquí, de la astrología son las matemáticas. ¿Por qué? Porque un horóscopo o una carta astrológica se hace con cálculos astronómicos que son cálculos matemáticos. O sea, hay que construir el horóscopo de una persona, o la carta astral, o mapa del cielo, o mapa celeste de una persona. ¿Cómo se hace? Con cálculos matemáticos basados en las posiciones astronómicas y en los cálculos que se derivan del círculo.
y muchos más. Bueno, geometría. ¿Por qué geometría? Porque una carta astral es un círculo y el círculo tiene 360 grados. Cada signo tiene 30 grados. Y hay que saber geometría, no solo geografía, geometría, las dimensiones y las formas y los cálculos en base a figuras geométricas, en este caso el círculo y otros. Psicología, ¿por qué? Porque en la carta astrológica vamos a decir cómo es la psicología de una persona, pero en base a la carta astrológica, en base a la astrología. Y aquí quiero hacer un comentario muy importante. En la astrología podemos decir, Capricornio es un ejemplo. Capricornio es una persona muy responsable, cumplida, trabajadora, muy con sentido del deber. Eso es lo que significa el signo Capricornio. Pero si un estudio psicológico que le hagan, psicológico, de la psicología científica, ese estudio psicométrico demuestra que la persona es irresponsable, incumplida, entonces no vamos a contradecir astrología contra ciencia de la psicología. Nos vamos a basar en la ciencia de la psicología. Lo que dijo el estudio psicológico es lo que es el carácter de la persona, no lo que dijo el estudio astrológico. ¿A qué me refiero? Que la psicología es una ciencia que cuando aplica un estudio psicológico, psicométrico, lo que determina si está bien hecho el estudio psicológico, nuevamente igual que el estudio astrológico, nos vamos a basar en lo que dice el estudio psicológico, psicométrico, no en lo que dice el estudio astrológico, que les quede bien claro. Porque, por ejemplo, una persona que sea X, tenga cierto horóscopo y que dice que es muy responsable, muy cumplido, y para entrar a trabajar le hacen su estudio psicométrico y resulta que en ese estudio psicométrico no es la persona así de responsable, así de cumplida, así de puntual, le vamos a creer al estudio psicológico, psicométrico si estuvo bien realizado, con ciertas reservas, porque la astrología también tiene certeza, pero le vamos a creer al estudio psicológico, porque si no le creemos al estudio psicométrico, psicológico, sí podríamos caer en una superstición. ¿Qué es lo que puede pasar? Que una persona que según su carta astrológica es muy responsable, con un gran sentido del deber, y no lo es, a que no interpretamos bien su carta astral, o en el transcurso de la vida la persona se formó de manera irresponsable, floja, incumplida, aunque su horóscopo, su carta astral de nacimiento indicaba que él debería ser una persona responsable. No sé si me expliqué. Vamos a seguir con la siguiente. Sociología. Sociología, porque la astrología no únicamente hace cartas astrales e interpretaciones de las personas, también lo hace de las sociedades. También las sociedades y los países tienen carta astrológica. ¿Cómo? ¿Un país puede ser Tauro? Sí. ¿Una sociedad puede ser Acuario? Sí. Y lo hay y sucede. Porque así como vemos que hay personas diferentes, los Géminis son así, los Leos son así, los Acuarios son así, los Piscis son así. También hay sociedades que los estadounidenses son así, y los chinos son así, y los coreanos son así, y los brasileños son así. ¿Sí me explico? También hay formas de ser de las sociedades como tendencia. Generalmente decimos, generalmente el brasileño es alegre, pero es una generalidad. Habrá brasileños que son tristes, que son tímidos, pero en términos generales el brasileño promedio
podemos decir que es alegre, que es futbolero, que le gusta mucho el carnaval. Entonces, pero no podemos decir que todos los brasileños les gusta el fútbol, que todos los brasileños les gusta el carnaval, que todos los brasileños son alegres. ¿Sí me explico? Es una generalidad. La personalidad común, promedio de los brasileños, es alegre, es futbolera, es carnavalera, pero habrá gente que no. Por eso hay que conocer un poco de sociología, y vuelvo a lo mismo que dije con la psicología. Si un estudio científico, sociológico, científico, nos dice que una sociedad es así, y la astrología nos dice otra cosa, no vamos a contradecir a la ciencia. Vamos a basarnos en el estudio científico, sociológico, de lo que dice ese estudio. Eso no quiere decir que la astrología sea falsa. Lo que quiere decir es de que la astrología no puede dar una precisión mayor que un estudio científico. Si una persona se basa en la astrología para dar un cargo yendo contra un estudio psicométrico, puede cometer un error. En cambio, si se basa en el estudio psicométrico, hay menos probabilidad de error, que también se puede equivocar el estudio psicométrico, pero nos vamos a basar en el estudio científico, psicológico, psicométrico o sociológico. ¿Sí me explico? Bueno. La otra es anatomía. Hay astrología anatómica. ¿Cómo? Sí, cada signo representa una parte del cuerpo, cada planeta, un tipo de enfermedades o tendencias, aspectos corporales, pero aquí hay que ser aún más estricto, menos irresponsable de hacer pronósticos. Por ejemplo, el signo de Libra representa la zona de los riñones. Y si el Libra está en la carta astrológica de la persona, de una persona que es Libra, está afligido, no por eso vamos a decir, esta persona está mal de los riñones. Cuando no lo está. Si en un estudio nefrológico de los riñones dice que está sano, no podemos decir, no, es que su carta astral dice que está enfermo de los riñones. ¿Se imaginan semejante barbaridad? Decir algo que va contra un estudio médico y científico anatómico de la persona. Lo que sí podemos decir astrológicamente es de que una persona puede tener ciertas tendencias de problemas de los riñones en base a su carta astral, posibilidades, pero no podemos tomar una decisión ni una afirmación. Sería ridículo y sería anticientífico. Por eso la astrología es una ciencia, pero no puede tomar determinaciones contra las decisiones científicas. O sea, un astrólogo va a decir lo que su carta astrológica revela y da como probabilidad, que es muy útil, es muy útil porque muchas veces estudios de personalidad del sujeto bien hechos por un astrólogo reflejan muy bien a la persona y pueden en ocasiones ser más exactos que un estudio psicométrico en ocasiones, pero no vamos a confrontar una cosa con otra. Espero haberme explicado. En la anatomía también la astrología hay astrología anatómica o astrología médica, que dice esta persona tiene, por ejemplo, muy afligido X planeta y hay indicaciones probables de un problema cardíaco del corazón, por ejemplo, pero no quiere decir que lo tenga. A lo mejor nunca tiene un problema cardíaco, pero la astrología dice que hay esa probabilidad, que si no se confirma, pues no tiene esa probabilidad, no la tiene. Espero que me esté explicando bien. No quiere decir que la astrología sea falsa, es que la astrología da probabilidades, tendencias, que si no se cumplen,
y lo dice un estudio científico, ya sea médico, psicológico o sociológico, es que no se cumplió esa posibilidad que marca la astrología, que generalmente sí se cumple, pero muchas veces no. El otro estudio, o ciencia auxiliar, o estudio auxiliar, es la mitología. Aquí sí, la mitología no es una ciencia, es una mitología. ¿Por qué la mitología? Porque el planeta Venus, que es un planeta que está en las cartas astrológicas, que indica la cuestión amorosa, la cuestión estética, alguien que tiene muy fuerte a su planeta Venus, o su ascendente en Libra o en Tauro, tiene la probabilidad de ser una persona que, como el planeta Venus, la diosa Venus es la diosa del amor, de la belleza, ¿sí? Entonces hay que saber de cómo la mitología puso los nombres de los planetas. La mitología romana le puso al planeta llamado Venus, Venus. Venus es una diosa que en la astrología griega, o al revés, es Afrodita. Por eso, en la medicina, a ciertas cosas que la persona come o toma, dicen que es afrodisíaco, que activa más los deseos sexuales. Porque la palabra afrodisíaco viene de Afrodita. Afrodita es la diosa del amor. Entonces, un alimento, un medicamento afrodisíaco es uno que estimula la sexualidad. Entonces hay que saber por qué le pusieron Venus al planeta Venus, que era era el nombre Venus, era la diosa del amor, que era la diosa Afrodita en la religión, en la mitología griega, ¿sí? Entonces todos los planetas tienen nombres de dioses o seres míticos de la mitología romana. Anteriormente fue de la mitología griega. La primera mitología, porque fue anterior en el tiempo, fue la griega. Y luego la mitología romana tomó a esos dioses y les puso otro nombre en base a que su dios cambiaba de nombre en la otra cultura, en la cultura romana. Por eso la mitología, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, todos son dioses griegos o semidioses. Por eso es bueno nada más tener como antecedente a la mitología, ¿sí? Espero haberme explicado. Entonces ya mencioné ciencias o doctrinas o estudios auxiliares de la astrología, que son la astronomía, la geografía, las matemáticas, la geometría, la psicología, la sociología, la anatomía y la mitología. ¿Sí? Ahora este fue el tema de la lección número 6. Ahora vamos a continuar. Cada día estamos viendo el símbolo de un signo del zodiaco. En esta ocasión vamos a ver el signo de Leo. Leo, que es el nombre en la astrología caldea, o no sé si ese es el nombre en la mitología caldea, o se lo pusieron después, pero Leo, su nombre en español es el león. Aquí se le dice muy fácil, Leo, león, muy fácil de entender. ¿Y cuál es el símbolo de Leo? Su símbolo, dibujo. Pues es este, un círculo. Fíjense bien. Es un círculo. Un semicírculo. Ya había dicho, un semicírculo. Y otro semicírculo al revés. ¿Sí? Había comentado yo que los símbolos en la astrología no son los garabatos que cada quien quiera poner, ¿sí?
ni son dibujos a medias. Podemos representar a Leo en un horóscopo con el dibujo completo y bien hecho de un león completo, un león bien hecho. O podemos poner su símbolo, ese es su símbolo. Ya dije que los símbolos en astrología, para que sean serios, se basan en las figuras geométricas que dije. El círculo, la media luna, aquí hay dos medias lunas, la cruz, la línea vertical, la línea horizontal, el triángulo y el cuadro. Los símbolos se deben dibujar con estas figuras. No pueden ser, no podemos, esos que hacen el símbolo de Leo, no sé, a su capricho, a su gusto, no sé, voy a inventar uno. Por ejemplo, así. O que hagan como un león. Están mal. No es el símbolo de Leo. El símbolo de Leo es este. Espero explicarme. No son a capricho. Deben tener una base geométrica. Círculo, semicírculo, cruz, línea vertical, línea horizontal, triángulo o cuadro. Para que sean símbolos bien hechos, respetables en la astrología. Voy a borrar mientras esto porque nos podemos confundir. Ahorita lo borro bien porque este pizarrón no quiere borrar. Bueno, quedó todavía manchado porque no son de muy buena calidad los plumones o el pizarrón, o no usé el adecuado. Espero que me haya explicado. Si te gustó esta lección y este curso de astrología y quieres concluirlo o seguir aprendiendo, suscríbete a mi canal Carlos de Jesús Pimentel en YouTube para que sigas recibiendo mis lecciones de astrología y te conviertas en un astrólogo serio, responsable. Y si te basas en lo que digo, un astrólogo científico. Y te voy a dar una constancia, te voy a enviar una constancia sin valor curricular. Ya aclaré. ¿Qué quiere decir? Que no con esa constancia que te dé tú te vas a presentar a trabajar como astrólogo. Porque para que tú presentes un documento para trabajar, por ejemplo, que soy ingeniero en electricista, no es el que te dé una persona por un curso en la televisión, en YouTube. Tienes que estudiar en la facultad de ingeniería, tienen que darte un título con valor curricular avalado por la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí me explico? Pero yo te voy a enviar, si es que nos ponemos de acuerdo, no va a ser fácil, pero trataré de enviarte una constancia, si no, la pongo, la hago, te marco y tú la copias y ya la imprimes. ¿Qué quiere decir? Que quiero darle una seriedad a tu estudio y un incentivo. Si no se puede hacer eso, porque no me lo permitiera la Secretaría de Educación, pues no te doy la constancia, pero vas a aprender astrología. A fin de cuentas lo que quieres es saber astrología, ¿cierto o no? ¿Verdad? Es muy interesante. Para mí es una maravilla, es interesantísima la astrología. Y vamos a seguir estudiando. Muchas gracias.